Martes de podcast de Día MSC y con un temón que tenemos bien interesante, ¿no, Ernesto? De antemano, un saludazo, desearte que estés pasando un día extraordinario, hermano, pero ¿qué pasa, Ernesto, con esta frase bien terrible que muchos extranjeros han escuchado? No te puedo dejar pasar porque tienes una alerta migratoria. ¿Qué tan grave? Es muy negativo. Todas las alertas migratorias son malas. ¿Qué onda, Ernesto? ¿Cómo ves todo esto? Hola José Luis, qué gusto saludarte de nuevo. Efectivamente, martes de podcast porque estamos grabando justo en martes y de hecho se suben en martes, así que pues vamos a hacer de esta bonita costumbre una oportunidad para que ustedes se acerquen a conocer esos temas migratorios que les interesan y que muchas veces generan incertidumbre, miedo, hasta terror, porque sí, José Luis, hemos recibido muchas veces la misma consulta. Abogado, intenté entrar a México, me tuvieron detenido mucho tiempo, fueron bastantes horas, no me decía nada, hasta que en un punto me dijeron, tienes una alerta migratoria, no te puedo dejar ingresar al país, y me tuve que regresar. O presenté mi trámite y en la negativa dicen que tengo una alerta migratoria, no me pueden decir por qué, ni cómo, ni de dónde, pero hay una alerta y yo no tenía idea de esto. Entonces creo que sí, es un tema pues que puede generar mucho miedo, ¿no? Y creo que la mejor forma de tratarlo para empezar es quitando ese temor, ese miedo en el sentido de decir de antemano que una alerta migratoria no es un tema definitivo y que tiene solución, ¿no? Pues bueno, a ver, el licenciado Ernesto nos acaba de contar algo bien gráfico, donde nos dice, la alerta migratoria no es algo definitivo, pero vendría más con unas preguntas, Ernesto, que nos han hecho como, pues por ahí en los comentarios, se vuelven complicadas, es un poquito difícil entender las situaciones, pero sí vendría yo a preguntar algunas cosas adicionales, Ernesto, como por ejemplo, a ver, siempre que me dicen en el aeropuerto, tienes una alerta migratoria, ¿todas las veces es verdad? No siempre, y bueno, hemos tenido una práctica que no es la adecuada por parte de muchos agentes migratorios que manifiestan a la persona que está intentando ingresar al país que tiene una alerta migratoria cuando muy posiblemente no sea una alerta migratoria que le impida ingresar a México. Podría ser una alerta informativa. ¿Por qué digo que no es definitiva? Bueno, también habría que mencionar que hay diferentes tipos de alertas migratorias. Sí existen las alertas migratorias definitivas, que aún esas tienen solución. Existen alertas migratorias por tiempo determinado, de 2, 3, 5, 10 años, hasta de un año hemos llegado a ver alertas migratorias, y existen alertas migratorias informativas que curiosamente hemos descubierto que se dan cuando una persona ya intentó ingresar al país una vez y proporcionó información que no era armónica o información falsa o información que no correspondía con los documentos. Entonces, ese es un tipo de alerta informativa. Las demás les vamos a llamar alertas restrictivas. Respondiendo a la pregunta, no siempre tienes una alerta migratoria que te impida ingresar al país, y la verdad es que también muchas veces se les dice a las personas tienes una alerta migratoria cuando no la tienen. Típico de abogado, Simplemente, ¿no? Por ahí, sí, licenciado Ernesto, exactamente. ahí Sí. la típica frase de o haces esto o haces B, porque si no te voy a poner una alerta migratoria, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y muy posiblemente también sea una forma de los agentes migratorios de tratar de darle alguna razón a una persona que no puede ser admitida cuando no hay un motivo real. Por ahí sí me genera cierta sospecha. Pero fuera de la sospecha, José Luis, otra de las preguntas es, bueno, estoy intentando entrar y ya me dijeron que tengo una alerta migratoria. ¿Puedo hacer algo en ese momento? A ver, miren, como bien lo acaba de decir Ernesto, a ver, sí tenemos que comenzar a entender como ciertas relaciones con las que tenemos directas. Un ejemplo es el concepto de IMSC. Quiero decirle concepto de IMSC, me siento muy Es orgulloso toda de. una idea, José Luis, Sí, es es todo. toda una idea fundada por DMSC y todos los grandes abogados que participan aquí en la firma. A ver, nosotros entendemos que el concepto de regular o irregular es muy importante porque es lo que nos permite saber dónde están acomodados nuestros derechos y a partir de dónde podemos llevarlos. A ver, si tú eres una persona que estás viendo este video y ya te dicen tienes una alerta migratoria, lo primero que nos pregunta Ernesto es, a ver, ¿cuál es el problema en el aeropuerto?
Es que tenemos que entender que el Estado mexicano es un Estado libre y soberano que desafortunadamente o afortunadamente tiene la capacidad de decir cumplas o no cumplas con los requisitos, te puedo dejar entrar o no. Si tú partieras desde esos elementos, créanme que todas las Claro, personas que vinieran a México harían una preparación perfecta para venir al país, tomándose en serio que venir a México es venir preparado. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen con esta idea de, ya hice mi carta de invitación de 3 párrafos, porque desafortunadamente las vemos, y vienen con cartas de invitación de 3 párrafos diciendo, es que yo traigo todo. No existe un yo traigo todo, existe una preparación real para que tú le acredites a la gente migratorio todo. Y todo es revisión de celular, revisión de información crediticia, revisión de información de tu solvencia económica, revisión de la persona que te está invitando, porque tienen que entender que migración, pues es un organismo que forma parte de la Secretaría de Gobernación, uno de los entes más importantes del Estado mexicano. Y muchas veces, muchos agentes migratorios, que no es la mejor forma, con tal de no discutir con una persona, pues llegan a incluso a decir, o tienes una alerta migratoria o ya guardas silencio, vas a tener una alerta migratoria. Y como bien lo acaba de decir Ernesto, si yo no estoy entregando información armónica, pues obviamente el Estado mexicano va a decir, pues tú no. ¿Por qué? Porque no me estás entregando información armónica. Ahora, viene esta pregunta y me voy a extender un poquito más, unos segunditos. ¿Qué es lo primero que hago si me dicen que tengo una alerta migratoria? A ver, no existe abogado en el universo del derecho migratorio en México que diga, voy a ir a checar si tienes una alerta migratoria sin un procedimiento jurídico. Y aquí no me dejarás mentir, Ernesto, ¿no? Este gran mito que existe alrededor del derecho de, tengo un compadre, tengo un amigo que me va a decir si tienes al, ya revisó en el sistema. ¿Por qué no se puede checar una alerta migratoria con este concepto de seguridad nacional y todo esto, Ernesto? porque no hay un procedimiento jurídico, tal como lo dices, José Luis, no hay una certeza de que se esté llevando un, pues una actividad seguida de pasos en donde median documentos, en donde está implícita una firma, un sello, y tú estás viendo con tus propios ojos un documento. Hemos tenido muchas experiencias de personas que contratan un gestor, un abogado, que supuestamente tiene un compadre allá dentro de migración, y les llegan a mandar pues una captura. Yo he visto tal cual, tú lo has visto también, una captura con el nombre que dice no alerta. Mucho ojo, porque yo puedo hacer eso pues en mi computadora, en un Word, Paint. en un Paint, tomarle la foto y te lo mando y ya eso es el sistema. No, hay un trámite específico, de hecho novedoso, no llevará de conocerse ampliamente porque seguramente ya lo había, para conocer si una persona tiene alerta migratoria. Y si tú estás en el extranjero, te tienen que representar en México y esa representación se tiene que dar forzosamente mediante un poder que debe venir apostillado y traducido si tú eres de un país en el que no se habla español. Es decir, si no estás enviando este poder a ninguna persona en México, no va a haber forma de que se lleve a cabo este procedimiento para buscar la alerta. Supongamos que ya estás en México, a lo mejor el poder no es necesario, pero sí firmar y si recibes un oficio fundado y motivado en el cual se te dice, se te indica si tienes o no una alerta migratoria. Esto ya da certeza. Por allí hay que tener ciertas precauciones todavía con este oficio, porque el propio oficio menciona que casos de homonimia o posibles casos de alertas migratorias de tipo grave que requieren confidencialidad. En el primer caso, podrías tener la mala suerte de que hay dos personas con tu nombre y aquella no tiene, pero tú sí. Ya sería un caso realmente complicado. Y en el segundo caso, te pueden decir si tienes alerta migratoria, pero muy probablemente no te digan por qué. Esto sería una forma de quitar ese miedo, esa incertidumbre de saber si tú tienes o no alerta migratoria. Pero incluso si tú estás en el aeropuerto y te están negando el ingreso porque tienes una supuesta alerta migratoria, pero tú estás pues seguro de que no habría por qué tenerla, porque muchas personas no han viajado a otro país, no han estado en México, no han sido devueltas, no las han deportado, y casos importantes, quiero decir, de la importancia de aquellos que vienen a México ya de forma definitiva, huyendo de su país de origen, quieren quedarse en el país,
solicitar refugio, la protección del Estado mexicano, pues podrían acudir hasta el juicio de amparo, ¿no, José Luis? Y precisamente ahí es donde va Ernesto del tema del juicio de amparo. Y siempre lo repetimos en DMSC. A ver, si eres un extranjero que está viendo este videíto ahorita, nos estás viendo a nosotros y tienes ese miedito de qué pasa con una alerta migratoria, uno, solo lo puede arreglar un abogado. Esto sí. O sea, un proceso común de autorización de visa, hacer una carta de invitación, puede caer o sostenerse por los errores de hacerlo uno mismo. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado mexicano ha construido los procedimientos migratorios para que sean sencillos, entre comillas, cuando las circunstancias son reales en primer momento. Cuando ya estamos hablando de un tema de alerta migratoria, no hay ninguna solicitud, no existe el día de hoy una solicitud que arregle una alerta migratoria. Sé que muchas gentes, y se los digo en los comentarios, todos aquellos que hayan hecho el típico, yo llamé al consulado y me dijeron, por favor déjenos comentarios y que digan, yo ya hice eso de ir al consulado para verificar si tenía alerta, yo ya fui a la embajada de mi país para ver si tenía alerta, yo ya le llamé a migración y me contestaron que no me pueden dar información. Todas esas personas, por favor, dejen el comentario para que todas las otras personas que están viniendo a conocer sepan que es real y que es verdad y que es muy difícil poder conocer el informe de alerta. A ver, ¿por qué ir solo a un juicio de amparo? Y porque realmente, tenemos que decirlo así, al día de hoy, el único instrumento que existe cuando ya hay alerta migratoria para resolverlo, ¿cuál es? Un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque la construcción a través de procedimiento que existe al día de hoy de una alerta migratoria es una pena de carácter corporal. ¿Qué significa? Que está afectando al sujeto en su físico para poderse moverse, trasladarse y este tipo de cosas. Dentro de toda esta construcción, pues vaya metodológica de procedimiento, ¿está mal hecho? Sí. Ahí sí, DMSC, creo que todos estamos de acuerdo que las alertas migratorias deberían delimitarse a un procedimiento más formal, poder ser notificadas de manera correcta, poder ser avisadas, dar el porqué y incluso entablar un elemento de dónde las pudiera consultar el extranjero. Pero la única forma de arreglarlo es a través de un juicio de amparo. ¿Y qué es un juicio de amparo? Vamos a dejarlo claro para todas aquellas personas que están viendo este video. Es el juicio de garantías o el juicio de derechos humanos más importante que existe en México. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso que requiere pruebas, que el juez llame a migración, que el juez llame a los involucrados, que necesites representación si no estás dentro de México, que te van a citar si estás dentro de México, que te van a hacer llevar pruebas, que incluso puedes perder una primera parte del juicio, que te pueden hacer cumplir con otros juicios intermedios dentro de su proceso, y es un juicio largo, porque para migración, resumiendo el tema de alerta migratoria, te consideran una persona que no puede y que no debe de estar en México. Entonces, lo que debes de hacer es primero protegerte, que esa es la parte más importante del juicio, y que aquí no me dejará mentir Ernesto, la espera siempre vale la pena. ¿Por qué? Porque vas a dejar tu historial limpio. Exactamente, así que no dejemos esa sensación de incertidumbre crecer. Acudamos a estos procedimientos, incluso vayamos al juicio de amparo en caso de contar con una alerta migratoria, porque si no se da esta lucha, no vamos a abonar a que el Instituto Nacional de Migración mejore en cuanto a su fundamentación, su motivación, la seguridad jurídica, que lo ha venido haciendo. El tema de las alertas migratorias lo ha venido manejando cada vez mejor el propio Instituto Nacional de Migración, entendiendo que muy posiblemente se han excedido en las sanciones para una persona de nacionalidad extranjera que quiere y que tiene motivos y cumple con los requisitos para estar en este país y que puede ser sobre todo una persona de bien. Así que nada, dejen los comentarios, síganos en nuestras redes sociales, denle clic al me gusta aquí en el canal de YouTube, a la campanita, sigan los demás videos, seguiremos hablando de todos estos temas que nos interesan y muchísimas gracias, José Luis, por un martes de podcast más. Un martes de podcast muy fructífero con un tema bastante complicado, bastante
complejo, con mucho miedito. Los invito nuevamente a todas las personas que han tenido esta experiencia de alertas migratorias, por favor cuéntenos un poquito cómo les ha ido, ha sido complicado, han logrado algún tipo de procedimiento diferente, nos gustaría conocerlos y sobre todo que formen parte de esta gran comunidad. Y pues bueno, para despedirnos, no se les olvide algo muy importante y un himno de guerra para nuestra firma, y es: nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego.